Bueno, saben que aquí en el Zoom nosotros siempre queremos ir un paso más para allá, que queremos escuchar todos los puntos de vista para que sean ustedes los que se formen su propia opinión de todo lo que sucede, y por eso hoy queríamos establecer un tiempo de debate. Nos pueden dejar los comentarios en Facebook, después vamos a responder también en YouTube y en nuestro programa, no es que lo diga yo, pero es la verdad. Bueno, pues contamos siempre con los mejores expertos y en esta ocasión pues tenemos el gusto de saludar a David Odalric, analista especializado en terrorismo y geoestrategia del CENTIDEF, y es una consultoría, para que lo sepan, internacional, el binomio entre Israel y Estados Unidos, y con Rafael Araya, analista en política internacional y asesor de la Embajada de Palestina en Argentina. Muchísimas gracias, David, Rafael, por estar con nosotros. La primera pregunta que me viene a la cabeza, que no puede ser otra: ¿decisión acertada o no acertada en el establecer esos controles de seguridad con los arcos en estos días pasados? David, empiezo por ti. Pues muy acertada, porque simplemente los arcos no están para impedir que los fieles entren en la mezquita de Al-Aqsa para llevar a cabo su culto de forma libre sin ningún tipo de problema, sino es para evitar que haya más atentados. El atentado que ocurrió el pasado 14 de julio, donde dos soldados israelíes, uno de origen druso, precisamente era hijo de un exdiputado del Parlamento israelí, de origen druso, y otro soldado herido, en total 2 muertos y un soldado herido, fue llevado a cabo por un grupo de terroristas palestinos que habían introducido armas dentro del monte del templo y atacaron a estos soldados que estaban intentando, bueno, como siempre, proteger las entradas al monte del templo para evitar problemas. Rafael. La maquinaria propagandística palestina evidentemente ha empezado a funcionar y ha empezado con sus falsedades diciendo que eso es simplemente para que los fieles musulmanes no puedan entrar en el templo de Al-Aqsa, que los israelíes quieren ocupar el templo, que quieren destruir el templo. Simplemente están llevando a cabo una seguridad para que los propios fieles musulmanes puedan entrar dentro del templo y puedan llevar a cabo su rezo sin ningún tipo de problema. Están poniendo en seguridad a cualquier persona que entre dentro. Rafael, con lo cual no es una manera de... Por alusiones que, sí, para darte el turno de palabra, ¿crees que ha sido acertado o no? ¿Estás de acuerdo con lo que nos dice David? Javier, buen día David, buenas tardes, perdón, para Moscú. Primero que nada habría que preguntarse qué hace el ejército israelí en la parte oriental de Jerusalén. Primera pregunta. Segunda cosa, la colocación de estos sensores de metales y estos detectores es un paso más y es un avance más por parte del Estado de Israel para ir mostrando que ellos tienen el dominio de un territorio que no les pertenece, de un lugar en el que no tendrían por qué estar, que rompe absolutamente el statu quo pactado entre la autoridad musulmana, entre el Estado de Israel, entre las naciones, para que se administre adecuadamente, y hay un protocolo que indica cómo tiene que obrar cada grupo visitante, cada credo religioso, tienen acceso por distintas puertas, e Israel con esto, digamos, ha violado todo el statu quo, intentando imponer una situación de dominio sobre una ciudad que no le pertenece, en esa parte al menos, porque está más allá de la línea verde del año 1967. Ajá. David, perdón, Javier. Por alusiones decía... sí. Pues simplemente el ejército israelí tiene todo el derecho de poder estar allí para poder defender las situaciones de riesgo y de amenaza y de ataques terroristas que hay dentro de la zona. Recordemos que el 16 de junio hubo un ataque también en la puerta de Damasco, donde una policía israelí fue asesinada, acuchillada. Tenemos el caso de este fin de semana pasado, donde también una familia judía fue asesinada por un terrorista palestino, y también evidentemente el ejército israelí está para proteger las entradas a la mezquita de Al-Aqsa, para evitar, y yo pregunto, ¿por qué se introducen armas dentro de la mezquita? ¿Cuál es la intención? Si una mezquita es para rezar, no es para introducir armas para llevar a cabo ataques terroristas. Y luego evidentemente el Estado de Israel está allí desde el 67. Decía, Rafael, pues una pregunta directa que te ha lanzado David en torno a las armas y los motivos por los que se colocan estos dispositivos. Mira, Javier, los protocolos de administración y el statu quo reinante suscrito sobre la ciudad de Jerusalén marcan que no puede haber guardias israelíes dentro de los recintos religiosos, digamos, pasando determinadas puertas de accesos a Jerusalén. Israel ha violado todo eso, pero yo iría a un asunto más de fondo, porque yo no creo que se trata acá de colocar muertos sobre la mesa y digamos, contabilizar de un lado o de otro lado, porque también podemos mencionar el caso del soldado Azaria, que asesinó a un palestino herido en el piso y hoy está gozando de arresto domiciliario con el sistema de justicia israelí que ya conocemos. Entonces, yo creo que toda esta situación, Javier, es un emergente
liso y llano de una situación infinitamente más compleja que está determinada por la ocupación, por la violación de la ley internacional y por el no respeto a las normas internacionales. La Convención de Ginebra ha sido una vez más violada, que fija los protocolos también de la administración de la ciudad de Jerusalén, y digamos, Israel no nos sorprende con estas actitudes, lo que ha significado además, dicho sea de paso, una derrota política absoluta para el primer ministro Netanyahu, que ha tenido que retirar por la presión internacional los detectores de metales en los accesos a la ciudad santa de Jerusalén. David, en este caso, estos conflictos que estamos viendo, lo que se está produciendo, bueno, es un poco también lo que nos estaba contando Rafael, es una cuestión un poco más profunda, y la comunidad internacional también ha presionado en ese aspecto, ¿no? Bueno, aquí el problema es que el status quo no se ha perdido en ningún momento, porque Israel no ha dejado el status quo continúa en manos de la comunidad palestina en la mezquita de Al-Aqsa. No la ha tomado, en este caso, el gobierno israelí, y el ejército israelí tiene que continuar dando seguridad a la entrada de la mezquita de Al-Aqsa para evitar ese tipo de atentados, porque yo continúo repitiendo, porque se introducen armas dentro de la mezquita de Al-Aqsa. Si el único fin entonces es llevar a cabo ataques terroristas. En este caso, desde mi punto de vista, deberíamos diferenciar a la gente que acude al culto a lo que quieren cometer actos terroristas, ¿no? No se puede calificar, David, pero es que de momento la comunidad No, yo no califico, simplemente digo que la comunidad no ha protestado ante los atentados. En este caso, desde luego que sí, la comunidad internacional debería mostrarse ecuánime con ambas partes, porque a mí lo que me parece es que todo esto lo que hace es emborronar un poco esas negociaciones de paz que pueda establecerse, ¿no?, entre tanto Palestina con Israel y con los mediadores de ese cuarteto de Oriente Medio. Rafael. Mira, yo haría una pregunta. Los dos asesinados, cuyo atentado, por supuesto, repudiamos, eran policías fronterizos. ¿Quién conoce la frontera de Israel? David, ¿podría decirnos cuáles son las fronteras de Israel? Sí, es un país que ni siquiera ha presentado su carta de frontera a Naciones Unidas. Es un país que se va expandiendo y creciendo hacia el territorio destinado a crear un futuro Estado palestino, violando toda la ley internacional, y donde ha implantado 600.000 colonos, todos ilegales según el derecho internacional, que hacen imposible la vida cotidiana de los palestinos, porque ha establecido un régimen de apartheid absoluto, donde las comunidades de colonos están conectadas entre sí por caminos por los que no pueden transitar los árabes. Entonces, no hablemos de condiciones igualitarias, porque ahí existe un ocupado y un ocupante, y existe un opresor y un oprimido. David. Bueno, si hablamos de ocupados y ocupantes, hablaremos de intrusos y de invasores, porque aquí el único Estado soberano es el Estado de Israel. Si hablamos de estados imaginarios, hablaremos del Estado palestino, que es un Estado que aparece de la nada en 1967 tras la Guerra de los 6 días, cuando de repente unos jordanos, de la noche a la mañana, pasan de ser jordanos a ser palestinos. Se decide en ese momento crear un Estado de la nada. Se crea el Estado palestino, un Estado palestino que no ha existido jamás la cultura, la historia ni la lengua palestina. Son culturas, historias árabes, no palestinas. Palestina es un término que acuñan y se inventan los romanos en el 70 después de Cristo, durante la guerra judío-romana del siglo I, con lo cual el Estado palestino no existe. El Estado soberano es el Estado de Israel. Los palestinos dicen que son descendientes de cananeos y filisteos, cuando los cananeos son los descendientes de los fenicios, y los filisteos son invasores, son grupos, son pueblos que proceden del mar. Son pueblos que proceden de Creta, de los países del Asia Menor, de las islas del Mar Egeo, con lo cual, si empezamos a hablar a nivel histórico, el Estado de Palestina no existe. En este caso, Rafael, por alusiones y directamente en el planteamiento que nos hace David. Sí, me gustaría contestar a eso. Esto tiene mucho que ver con uno de los más grandes mitos fundacionales del Estado de Israel, cuando ellos decían: vamos a tener una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, refiriéndose a la creación del Estado de Israel. Era como si nunca hubiera existido población allí, y existía ni más ni menos que alrededor de 1.100.000 habitantes, de los cuales 726.000 fueron expulsados a sangre y fuego. Se arrasó con la población civil, se arrasó con las aldeas. En cada kibutz que existe en Israel ha sido construido sobre las ruinas de viejas ciudades palestinas. Entonces, si no empezamos, primero que nada, a vernos el uno al otro como iguales, jamás
vamos a poder establecer un vínculo de igualdad sobre el cual se pueda establecer un diálogo. Porque si partimos de la descalificación más absoluta, como está sosteniendo David en este momento, de negar la existencia del otro, creo que no aporta, creo que es nuevamente acudir a los mitos fundacionales de Israel, y que en definitiva, lamentablemente se están transformando en la ideología predominante del Estado de Israel, que está en un camino de fascistización de sus métodos frente a la población ocupada, digamos, para lograr el total dominio del territorio y seguir expulsando población palestina. Yo no estoy descalificando, simplemente estoy aludiendo como historiador un hecho histórico fehaciente de que los pueblos cananeos no fueron eliminados por Israel, fueron asimilados. Por eso los cananeos, que son y hablaban arameo, lo asimilan los judíos para luego hablar el hebreo. Me gustaría plantearos a los dos, David. ¿Por qué tienen que ver los judíos de la antigüedad con los judíos David, Rafael, de Europa, me gustaría más que remontarnos a la historia del pueblo palestino, que no existe. Más que remontarnos a la historia, me gustaría un poco mirar al futuro en lugar de al pasado, para no caer en los mismos errores que quizás hayan caído para estar en este enfrentamiento. Hoy en día, con todas las diferencias que existen, con el tema de las fronteras y el territorio, con el tema de la capitalidad o no de Jerusalén, de los asentamientos, de los refugiados palestinos en este caso, ¿puede haber un clima de diálogo a tenor de todo lo que hemos visto en estos últimos 10, 15 días? David, empiezo por ti. Pues vamos a ver, evidentemente las cosas tienen que cambiar, tiene que haber un diálogo, yo no estoy diciendo que no lo haya, tiene que haber un diálogo entre las dos partes para poder solucionar el problema. Evidentemente la situación es complicada, porque evidentemente hay también una parte que se niega a reconocer el Estado de Israel, hay una parte de ataques terroristas que son los que evidentemente tienen que eliminarse por parte también de la comunidad palestina. Palestina reconoció a Israel oficialmente. Sí, pero los grupos terroristas no la reconocen. Bueno, que el terrorismo desde luego... Grupos terroristas que apoya a Palestina, ¿no? Mira, sobre eso me gustaría hacer una acotación perfectamente, porque el término terrorismo es un término que ni siquiera la ONU se ha puesto de acuerdo en cómo definirlo. No hay una definición única de terrorismo y es un concepto extremadamente elástico que cada cual lo adapta a sus necesidades puntuales. El Palestina, a través de los acuerdos el Frente Popular de Liberación Palestina, que continúa matando israelíes, reconoció oficialmente a Israel como Estado, e Israel reconoció no al Estado palestino, sino a la OLP como único y legítimo representante. Eso es un dato histórico. Y la posibilidad de diálogo es que Israel manifieste públicamente su voluntad de construir un Estado palestino, cosa que se venía dando hasta que un propio extremista israelí ultimó a tiros al ex primer ministro Yitzhak Rabin. Entonces, si no existe voluntad política por la necesidad imperiosa de Netanyahu de mantenerse en el gobierno aliado con lo peor de la ultraderecha israelí, mal podemos hablar de una esperanza de diálogo factible, a menos que intermedien, por supuesto, otros países como los Estados Unidos o la Unión Europea. David, en este caso, ¿ves que puede haber algún clima de diálogo? Muchas cosas parece que van a tener que cambiar. A ver, tiene que haber un clima de diálogo, no podemos continuar de esta manera, pero evidentemente por la parte que le toca a los representantes palestinos, en este caso el señor Abbas, tiene que hacer un rechazo unánime a cualquier tipo de acción terrorista contra Israel o contra ciudadanos israelíes. Y vuelvo a repetir, los soldados israelíes estaban allí para proteger también a sus conciudadanos, en este caso israelíes musulmanes que estaban rezando en la mezquita de Al-Aqsa. Pero evidentemente sí que es verdad que tiene que haber un diálogo, tiene que haber un acercamiento por parte de las dos partes enfrentadas, pero es evidente que los grupos que están llevando a cabo acciones terroristas en Palestina tienen que dejar las armas. No puede permitirse este tipo de actos terroristas y que dentro de la mezquita de Al-Aqsa se continúe entrando armas. Por eso los soldados israelíes tienen que continuar allí. Rafael, para terminar. Mira, solamente decir que los colonos israelíes cometen actos terroristas a diario en contra de población palestina, pero eso pareciera que escapa a la clasificación de terrorismo. Yo sueño con un diálogo fructífero, lamentablemente creo que hoy las condiciones como están, no están dadas. Yo creo que sigue siendo la iniciativa árabe de paz
la que Israel muchas veces pregonó que iba a ser su documento base para discutir un futuro tratado con los palestinos y que hasta el día de hoy ha dilatado hasta el cansancio hasta lograr meter 600.000 colonos en el terreno. Sueño con eso, yo espero que Israel entre en razón y que se decida a dialogar seriamente para un tratado de paz que garantice la paz no solamente en Palestina, sino en todo Oriente Medio, Javier. Pues a mí, ¿qué queréis que os diga? El mero hecho de haber mantenido este diálogo, de que se pueda hablar, a pesar de que haya diferencias entre unas partes y otras, a mí sí me deja un poco de esperanza y que yo creo que todo radica dentro de la voluntad que podamos tener, a pesar de que haya, desde luego, intereses de terceros en que no se sienten a un diálogo de paz serio. Muchísimas gracias de verdad a los dos porque ha sido un debate muy constructivo. Yo estaría otros 30 minutos aquí. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer a ambas posiciones y espero desde luego volver a contar con vosotros porque es un privilegio para nosotros desde luego tener invitados de esta calidad y tan bien preparados. Muchísimas gracias y un saludo.